Saludamos a la licenciada Carolina Jaramillo, consultora política. Licenciada Jaramillo, quisiéramos conocer su punto de vista, su lectura sobre lo que está pasando con la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, ley antipillos, como lo ha llamado el gobierno nacional. ¿Qué es lo que está pasando allá? Más allá de la discusión de su constitucionalidad. Hola Gustavo, buenas tardes, siempre es un gusto saludarle. Bueno, Gustavo, yo creo que lo que ha ocurrido con la denominada ley antipillos nos deja entender que ahora mismo la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ha llegado a su punto máximo, ¿no? Evidencia que el presidente está dispuesto a todo digamos, concretar sus decisiones. La inscripción en el registro oficial nos deja ver que su entendimiento y su respeto por el Estado, por la Constitución, no existe, ¿no? Este respeto, la norma, la institucionalidad, no existe para el presidente de la República, y esto también, digamos, le deja en un mal predicamento a la Asamblea. El día de hoy yo me enteraba que la Asamblea Nacional ha decidido enjuiciar penalmente al representante del registro oficial. Digo, esto no tendría ningún sentido. En la práctica, la Asamblea Nacional debería reaccionar frente al Poder Ejecutivo y, digamos, iniciar acciones que de alguna manera resuelvan esto en las instancias en las que se deben resolver. Lo que tenga que ver con el registro oficial termina siendo un tema operativo de alguna manera. Hay una norma constitucional, hay, digamos, normas que deberían indicar cuál es el camino por el cual debería esto resolverse. Y no es lo que está sucediendo. El presidente de la República está haciendo gala del irrespeto completo a la Constitución, a las normas, y la Asamblea, por otro lado, como ya lo dije, se va en contra del más débil, que es el representante del registro oficial, por lo que escuchaba yo, iniciando un juicio penal. Entonces, estamos viviendo en un estado donde ni siquiera sus representantes respetan la norma, no comprenden los procesos que se deben seguir, y los constitucionalistas, digamos, tenemos opinando en varios medios de comunicación con criterios divididos, y la ciudadanía es ajena a lo que está ocurriendo. Digamos, dentro de la ley antipillos hay decisiones y hay normas que van a tocar el bolsillo de los ecuatorianos, que van a incidir en la vida diaria de los ecuatorianos, pero la opinión pública en este momento es ajena a lo que está ocurriendo, Gustavo, y eso es preocupante, porque finalmente somos nosotros, somos los ecuatorianos de a pie quienes vamos a ver nuestra vida afectada. Y esto lo digo, digamos, sin necesariamente tener una afiliación personal ni con el presidente de la República ni con las bancadas en la Asamblea Nacional. Lo digo con profunda preocupación, porque a puertas de un proceso electoral me parece que la opinión pública debe estar informada, debe, digamos, al menos tener criterio propio respecto de lo que está ocurriendo, y veo con profunda preocupación que esto no sucede, ¿no? Las discusiones están ahora mismo concentradas en cuestiones que nos dejan, digamos, en un lío constitucional del cual es muy difícil salir, porque ahora mismo tengo la impresión de que la Corte Constitucional, que es el órgano llamado a dirimir para comprender cómo debe interpretarse la norma mayor, está sacando el cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se está haciendo el quite de un debate que no es solamente técnico, sino también político. Ahora, se ha dicho también por parte de algunos asambleístas que demandará la Asamblea a la Corte Constitucional precisamente, y esto lo obligaría a tratar el tema. Sí, no, Gustavo, porque fíjese lo que acaba de pasar con la Corte Constitucional en algunos temas. La Corte Constitucional, por ejemplo, en el tema Topic, se la ha sacado de la forma, entre comillas, más sencilla. Ha dicho que no es competente para pronunciarse en este caso. Es decir, yo creo que no podemos esperar, digamos, que todo se resuelva a través de consultas o de resoluciones que pueden llegar a tiempo o a destiempo. Entonces, me preocupa profundamente, porque tengo la impresión de que a puertas de un proceso electoral, las fuerzas políticas están intentando resolver sus temas políticos judicializándolo todo, ¿no? ¿Cree usted que quizá por omisiones la Corte Constitucional está siendo condescendiente con el Ejecutivo? Sí,
sí, usted lo dijo, no lo dije yo, Gustavo. Me parece que hoy el aparataje estatal está, digamos, alineándose a los deseos del presidente Noboa y creo que esto es un secreto a voces, ¿no? Desde el tema de la vicepresidenta Abad, pasando por el tema de Topic, tanto en su descalificación como candidato a la República, pasando por el tema empresarial. Estamos viendo cómo de alguna forma el aparato estatal está sirviendo como una plataforma para que el presidente candidato logre sus objetivos. Y esto termina siendo perjudicial, digamos, para el Estado de Derecho. No hay que quitarle tampoco responsabilidades a una Asamblea Nacional que no logra, digamos, hacer un contrapeso importante y significativo al Poder Ejecutivo, ¿no? Ellos también están moviéndose con un calendario electoral y no logran, de alguna manera, ser un peso específico en un régimen democrático que debiera tener, digamos, unos objetivos que beneficien a la mayoría de ecuatorianos, ¿no? Solo por citarle un caso, Gustavo, el tema de la ministra Arrobo, en lugar de que las bancadas se preocupen por los aparentes delitos que ella estaba denunciando, lo primero que hicieron es exigir su comparecencia, cuando, digamos, luego de aparentemente denunciar censura, persecución política y una serie de presuntos delitos, las bancadas, en lugar de exigir una investigación, un debido proceso, lo primero que piden es que ella comparezca, ¿no? En aparentemente querer organizar un show político, un circo político, que en último de los casos no es lo que requiere el Ecuador. El Ecuador requiere que se inicie una investigación, se persigan delitos y sobre todo requiere transparencia. Ahora, con respecto a esta ley y analizando desde el punto de vista del Ejecutivo, ¿qué persigue Daniel Noboa? ¿Efectivamente combatir el lavado de activos en Ecuador? ¿O vio por allí una fuente para recaudar más, para poner una ley más recaudatoria, como ha dicho la Asamblea? Pero en cualquiera de las dos posibilidades, Daniel Noboa está nuevamente actuando en un estilo en el que el fin justifica los medios. Me abstengo porque no soy experta en temas de lavados de activos. Me parece que es una ley que tiene puntos interesantes. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos del momento de hacer un análisis riguroso sobre un cuerpo normativo. Yo definitivamente creo que en este momento la Asamblea Nacional también actúa de forma política. Me parece irresponsable que se haya debatido una sola vez. Yo creo que los cuerpos normativos deben analizarse con rigurosidad, deben analizarse con parámetros técnicos. El hecho, por ejemplo, de que se haya identificado que la compra-venta de autos usados es uno, digamos, de las argucias que buscan los delincuentes para el lavado de activos, me parece que es un dato no menor y me parece que es un dato que debe entenderse, debe analizarse y debe tomarse en cuenta en el Ecuador. Muchas veces en esta sociedad empobrecida llama la atención cómo tenemos autos de alta gama circulando por las principales ciudades y nadie entiende de dónde salen esos recursos para la compra-venta de esos autos. Es decir, me parece, Gustavo, que son debates que la sociedad debe tener. Entonces, me llama poderosamente la atención porque la Asamblea Nacional se niega a debatir estos temas. Está bien, digo, a mí me parece que la sociedad no está en condiciones de que se le claven más impuestos, pero reducir el debate de una ley a decir que como es una supuesta ley recaudatoria no se debe debatir, también me parece reduccionista. Es decir, yo creo que el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, pone sobre la mesa muchísimos datos interesantes que no son menores, ¿no? Pero digamos, me retrotraigo y reflexiono sobre lo siguiente. Las normas, las leyes, los proyectos de ley no deben ser debatidos con intereses electorales, deben ser debatidos con rigurosidad técnica, Gustavo. Entonces, si vamos a entrar en una lógica de proceso electoral para aprobar, archivar o negar leyes, el Ecuador no tiene futuro, Gustavo. Y me parece que eso es lo que está pasando ahora mismo. Los asambleístas no examinan, no analizan rigurosamente los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo porque, digamos, están en una lógica de revancha. Entonces, esto no puede pasar y está pasando lo mismo de parte del Ejecutivo, ¿no? Es
Es decir, no se está dando chance en beneficio de los ecuatorianos de examinar rigurosamente los proyectos de ley porque estamos a puertas de un proceso electoral y parece que cada uno de los logros, de los hitos o de los fracasos que puedan tener los contendores políticos cuentan. Hablando justamente de esta responsabilidad que debería tener la Asamblea y también el colegislador, el Ejecutivo, y el análisis profundo que deberían hacer de estos temas. Cuando se trata de nuevas contribuciones o de contribuciones en general, el tema cuantitativo es fundamental. Es importante saber qué efectos en la sociedad y qué efectos a favor o en contra del Estado produce una u otra ley. Y en este caso de la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate del lavado de activos, le preguntaría si es que le da a usted la impresión de que el Ejecutivo o el Legislativo tienen una clara visión del impacto que esta ley produciría, así como la otra ley económica urgente, la ley de alivio financiero, que ha puesto decenas de normas afectando también a diversas entidades del Estado, algunas también al sector privado, pero no hemos podido encontrar hasta el momento un actor, ya sea entre legisladores, analistas, incluso personas relacionadas con el Ejecutivo que nos puedan decir cuál es el impacto económico de esta ley, la de alivio financiero. Se está fallando en este tema, hay omisiones y se concentra quizá la atención en temas más bien de quién gana políticamente con la emisión o no de estas leyes antes que los supuestos fines que se persiguen. Hablando en este caso de las decisiones de carácter financiero. Sí, definitivamente, Gustavo. Yo coincido con usted. Creo que las discusiones sobre la normativa, tanto de alivio financiero cuanto la ley antipillos, los debates están desviados en términos de quién es finalmente el ganador o el perdedor en el debate de estas leyes, y no así en los beneficios o potenciales perjuicios que pudieran tener la implementación de estas leyes en la práctica. Yo escuchaba igual en la mañana la entrevista del secretario Neira y me llamaba la atención conocer que finalmente en todos los casos judicializados por lavado de activos en el Ecuador, el dinero, digamos, en estos procesos jamás ha podido ser recuperado por el Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque una vez que se inician los procesos de investigación, estos dineros son desaparecidos por los investigados, es decir, quienes están siendo procesados, entre comillas, ponen a buen recaudo estos dineros y que se pretende con la ley antipillos congelar esos fondos por una lógica, digamos, de que ese dinero se pueda recuperar por parte del Estado ecuatoriano. Entonces, me parece que cuando la sociedad ecuatoriana, cuando los medios de comunicación, cuando los periodistas tienen acceso a esta información, se puede hacer pedagogía, ¿no? Se puede entender, se puede reflexionar, se puede debatir. Y en ese sentido, también respecto de la ley de alivio financiero, yo creo que el debate debe ser mucho más aterrizado, debe ser ciudadanizado y ahí hay una tarea pendiente de parte del Ejecutivo, ¿no? Estas discusiones no pueden quedarse en el círculo rojo, no deben quedarse en las élites y deben, digamos, ser parte de las discusiones de los ciudadanos, de las mesas de las familias ecuatorianas, en tanto y en cuanto finalmente somos quienes vamos de alguna manera a vivir en el marco de esas normas. Entonces, debemos, insisto, en dividir, en separarnos del proceso electoral, del marco del proceso electoral, para que estas leyes digamos, se instalen o no se instalen en la sociedad ecuatoriana, al menos estén, digamos, siendo parte de la discusión de la sociedad. ¿Por qué? Porque finalmente luego estamos quejándonos, luego estamos recriminando al gobierno de turno de por qué no se recupera el dinero robado. Bueno, una de las razones puede ser, estimado Gustavo, porque jamás se ha podido implementar, por ejemplo, la famosa extinción de dominio, porque simplemente por falta de norma, cuando se investiga el lavado de activos, estos activos, este dinero ilícito, sale del país el momento en que las personas están siendo procesadas. Entonces, debo decirle, yo no soy una fiel defensora de este gobierno, no soy una fan ni una militante del presidente de la República, pero por ejemplo, conocer de estos argumentos sobre la ley antipillos me ha hecho entender que es interesante esta propuesta y que haberla archivado en un primer debate puede que no haya sido la mejor opción, ¿no? Que la sociedad ecuatoriana, que los legisladores tienen la obligación de debatir los cuerpos normativos y sí, en primero y en segundo debate
darle el destino que estos merezcan, ¿no? Y que definitivamente esto no puede estar sujeto al calendario electoral en una lógica, como usted bien lo mencionaba, de quién gana y quién pierde con mira a las elecciones del 2025. Ahora usted en su primera intervención se refirió también a la maltrecha institucionalidad del Ecuador. ¿Cómo estas actitudes en estos casos concretos, coyunturales, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo, están afectando a esta institucionalidad? Sí, es lamentable, Gustavo, porque yo creo que venimos en una preocupante racha de atropellos a la institucionalidad del Ecuador. Pero yo sí quisiera a esto añadirle un dato que creo que debería llamarnos a la reflexión nuevamente, ¿no? En el Latinbarómetro del año pasado hay un dato preocupante que nos dice que, si no me falla la memoria, el 37% de los ecuatorianos nos da exactamente lo mismo vivir en un régimen democrático o en un régimen que pudiera ser autoritario. Y yo creo que esto, Gustavo, de alguna manera nos ayuda a entender por qué los ecuatorianos no levantamos masivamente la voz cuando somos testigos de actos que pueden ser con un sesgo autoritario. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un 19%, Gustavo, añadiéndole otro dato a esto, el Latinbarómetro también nos dice que un 19% de los ecuatorianos no tendríamos ningún problema en vivir bajo un régimen autoritario. Con estos datos yo quiero de alguna forma, reflexionar o entender por qué cuando somos testigos de actitudes o de actos que pueden estar rayando en el autoritarismo, en el atropello al Estado de Derecho, la sociedad ecuatoriana parece no molestarse en su mayoría. Digo, más allá de algunas voces críticas que hacemos opinión en los medios de comunicación, que nos llama la atención que ocurran estos actos, parece que a los ecuatorianos promedio no les molesta, no les estorba. Entonces, a mí me parece que esto es compatible con el tipo de liderazgo que estamos viendo, que hay algunos rasgos en el presidente de la República y que no es el primero, ¿no? En esto, Gustavo, yo me gusta ser equilibrada y justa, ¿no? Los últimos líderes que hemos tenido como presidentes de la República, como asambleístas que se han hecho notar, son, digamos, de estos rasgos autoritarios, ¿no? Que son capaces de desconocer la norma, desconocer la Constitución y hacer su voluntad, pero además regocijarse de aquello. Entonces, me preocupa profundamente, Gustavo, porque creo que esto no debería pasar. Creo que la democracia es el régimen donde las libertades deben ejercerse en el marco del respeto de la independencia de las funciones, pero cuando uno mira, digamos, estos datos que traigo y los pongo sobre la mesa en el Latinbarómetro, uno va comprendiendo también que estamos viviendo en una sociedad que está dispuesta a tolerar estos atropellos, ¿no? Y debemos hacer una profunda reflexión sobre qué está pasando, ¿no? ¿Qué nos está pasando a los ecuatorianos que estamos dispuestos a tolerar estos atropellos? Bien, y viene ya muy pronto otro debate que seguramente se abrirá, cualquiera sea la decisión. El presidente es candidato. La campaña política empezará en un poco más de 3 semanas. Se ha anticipado ya por parte del ministro de Gobierno que se está considerando seriamente que el presidente no pida licencia. Nuevamente estará en el tapete de discusión estos temas que tienen que ver con la institucionalidad y el respeto a un Estado de Derecho. Así es, Gustavo. Yo creo que ya no podría decir que nos sorprende, pero atando con la idea anterior, creo que es preocupante porque venimos viendo durante los últimos meses cómo el Ejecutivo ha buscado todas las maneras, todos los recursos posibles para evitar la sucesión normal y la sucesión constitucional que debería tener una vez que el presidente deba salir para hacer campaña, que es que su vicepresidenta le sucede en el poder. Más allá, insisto, más allá de las simpatías o antipatías que tengamos con el presidente y su vicepresidenta, creo que los ecuatorianos, pero también las instituciones que conforman el Estado, deberían elevar su voz de rechazo. Es decir, yo creo que esto no tiene que ver con quienes nos gustan o no nos gustan, nos caen bien o no nos caen bien, tienen que ver con el Estado de Derecho. Hoy puede ser Daniel Noboa y Verónica Abad, mañana puede ser cualquier candidato o candidata o binomio. Creo que el Ecuador tiene que empezar a respetar y hacer valer la institucionalidad, Gustavo. Este último recurso interpuesto por Jan Topic, creo que más que devolverle la posibilidad a él de estar de candidato, creo yo que buscaba sentar un precedente jurídico y es la oportunidad que perdió la Corte Constitucional y dejó, digamos, un sinsabor en los ecuatorianos. Personalmente me dejó un sinsabor
porque creo que es la forma en la que se va construyendo este país y este Estado de Derecho, ¿no? Yo avisoro lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar si no se le permite a Verónica Abad asumir la presidencia de la República? Más allá del destino que nos espere con él en el poder, creo que es marcar un precedente para lo que vendrá en el futuro. Porque hoy, por ejemplo, vemos cómo hay toda una bancada opositora al gobierno que apoya a Verónica Abad. Yo hago este ejercicio constantemente, Gustavo. Pienso, ¿qué pasaría si mañana son esa bancada, son ese poder político quienes están en el gobierno y sucedería algo parecido? Creo que ese es el ejercicio político de mayor sensatez, ¿no? Imaginarnos las mismas circunstancias cuando el opositor está haciendo gobierno. Entonces, creo que nos demanda muchísima madurez política, muchísima sensatez política, que creo que ahora mismo nos hace falta como país. Bien, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Gustavo. Declaraciones de la licenciada Carolina Jaramillo, consultora política.